Hola, buenas tardes. Me llamo Blanca Paredes, soy profesora de ginecología. Vamos a hacer un repaso de ginecología y obstetricia, empezando por la parte de obstetricia. El primer capítulo que vamos a ver van a ser las modificaciones gravídicas y los cambios fisiológicos que ocurren en la gestante durante los 9 meses que tiene lugar la gestación. En primer lugar, vamos a hablar de las funciones de la placenta y las 4 hormonas que sintetiza, que son la progesterona, el estriol, la beta-HCG y el lactógeno placentario. Para entender las funciones de la progesterona, vamos a leer la primera pregunta, que nos pregunta cuál de los siguientes conceptos relativos a la producción de progesterona durante el embarazo no es cierto. La producción de progesterona en las primeras 10 semanas no es sintetizada por la placenta, es sintetizada por el cuerpo lúteo, hasta esa semana 10 en la cual la placenta ya se ha formado y es capaz de sintetizar la progesterona por sí sola. Pero hasta esas 10 semanas la que sintetiza la progesterona es el cuerpo lúteo. El origen de la progesterona es el colesterol de origen materno que se sintetiza en el hígado, pasa a la placenta y ahí se sintetiza la progesterona sin necesidad del metabolismo fetal para la síntesis de esta hormona. Por eso, en casos de malformaciones fetales o muerte fetal, los niveles de progesterona tardan en descender. Se mantienen elevados mucho tiempo, es decir, no disminuyen a pesar de que nos encontremos una muerte fetal. No son marcadores de bienestar, no es un marcador de bienestar fetal. La segunda hormona importante es el estriol. El estriol es una hormona que para su síntesis necesita que el colesterol de la madre pase a la placenta, de la placenta se metaboliza en el hígado y la suprarrenal fetal y vuelve a la placenta para sintetizarse, es decir, que necesita un correcto funcionamiento del hígado y la suprarrenal fetal. ¿Cuándo la empezamos a detectar? Pues cuando la hormonogénesis ha terminado, en torno a las 9-10 semanas. Lo importante de esta hormona es que es un marcador de bienestar fetal. Si hay alguna alteración en el feto, algún signo de malestar fetal o una muerte fetal, esta hormona estará muy descendida. Esto ocurre, por ejemplo, en las molas parciales con feto. Ese feto es un feto alterado cromosómicamente, con una placenta hidrópica. En esos casos es muy característico encontrar niveles de estradiol muy bajos. La siguiente hormona importante es la beta-HCG. La beta-HCG tiene unos niveles que nos lo preguntan en esta pregunta. Dice, señale la respuesta correcta en relación con la gonadotropina coriónica humana durante el embarazo. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? Para entenderlo, ¿cuál es la función de la beta-HCG? Pues la función de la beta-HCG es mantener el cuerpo lúteo hasta que la placenta es capaz de sintetizar la progesterona. Por eso, los niveles de beta-HCG aumentan máximo hasta la semana 10, que es cuando decíamos que la progesterona dejaba de sintetizarse por el cuerpo lúteo y pasaba a sintetizarse por la placenta. Tiene otras funciones, aparte de mantener el cuerpo lúteo, y utilidades para nosotros, y es que nos permite hacer el diagnóstico de gestación, con detección tan precoz como a las 3 semanas en sangre y a las 5 en orina. Y además es un marcador que vamos a utilizar como marcador de cromosomopatía. Y por último nos queda el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona con una actividad análoga a la de la hormona del crecimiento, la GH. Su síntesis empieza en torno a las 22 semanas. Más bien su actividad empieza a partir de las 22 semanas y su acción es provocar una situación de metabolismo catabólico, es decir, una acción antiinsulínica, que toda esa glucosa retenida en el tejido periférico de la mujer pase al feto para aportarle más glucemia, para aportarle más nutriente al feto que necesita crecer a partir de la segunda mitad del embarazo. A continuación vamos a hablar de las modificaciones gravídicas que ocurren durante la gestación. En primer lugar, recordar que la hormona fundamental que actúa a nivel de todo el organismo de la madre es la progesterona, que es una hormona que relaja la musculatura lisa.
va a relajar la musculatura lisa de todos los órganos, aparatos y sistemas. Viendo uno por uno, pasamos al aparato circulatorio. En el aparato circulatorio nos encontramos una sobrecarga de volumen, tanto de volumen plasmático como de volumen circulante. Sin embargo, las resistencias vasculares están disminuidas por esa acción de la progesterona sobre la musculatura lisa de los vasos, y las tensiones arteriales caen en el primer y segundo trimestre para volver a elevarse durante el tercer trimestre. Es normal encontrarnos con una auscultación con sobrecarga de volumen, es decir, un tercer tono, un ritmo de galope, un soplo sistólico, pero lo que nunca es fisiológico es encontrarnos un soplo diastólico. En cuanto al tamaño cardíaco y la posición, está aumentado por la elevación del diafragma por el útero gestante. El eje del corazón en el electrocardiograma se desvía hacia la izquierda y se horizontaliza. En cuanto a las resistencias venosas, permanecen constantes, excepto en las piernas, en miembros inferiores. Es típico de la mujer embarazada, recordad esos pies edematosos, un aumento de los edemas en miembros inferiores, y eso se debe a una dificultad del retorno venoso por la compresión de la cava por el útero gestante. A nivel del sistema urinario ocurren varias cosas. Desde el punto de vista funcional, aumenta el volumen plasmático, aumenta por lo tanto el flujo plasmático al riñón y aumenta el filtrado glomerular, con lo cual aumenta la producción de orina, aumenta el aclaramiento de creatinina y disminuye el ácido úrico y la creatinina en sangre. Desde el punto de vista anatómico, ese aporte de sangre al riñón hace que aumente el tamaño del riñón. A nivel de los uréteres, la hormona, la progesterona, lo que hace es relajar la musculatura lisa y hace que los uréteres pierdan ese peristaltismo. Al no tener ese peristaltismo que hace que avance la orina, es posible que se estanque y produzca una dilatación de los uréteres, como si tuviésemos una piedra, produciendo un cuadro parecido al que se produce cuando hay una litiasis, que se llama cólico renal alitiásico. Es decir, es un cuadro igual que el de la litiasis renal, un cólico nefrítico, pero sin litiasis. Se debe a que ese uréter pierde el estímulo, pierde la tonicidad por la acción de la progesterona. También podemos encontrar un aumento de la incontinencia urinaria, tanto por la acción de la progesterona sobre la vejiga como por la compresión del útero gravídico. Y por último, de esa estasis urinaria debido a la pérdida de la contracción de la musculatura lisa, hay un aumento del riesgo de infecciones del tracto urinario. Por eso recordar que siempre en las gestantes se debe hacer un screening de bacteriuria sintomática en los 3 trimestres y tratarla en caso de detección, ya que la bacteriuria sintomática en la gestante, por esa estasis urinaria, tiene mucho más riesgo de convertirse en una pielonefritis. A nivel hematológico encontramos varias cosas. La médula aumenta su producción de glóbulos rojos, hay un aumento de la hematopoiesis. Sin embargo, el volumen plasmático aumenta considerablemente más, y lo que es típico encontrar en una embarazada es una anemia dilucional, una anemia por el aumento del volumen plasmático en relación con el volumen de eritrocitos. En cuanto a la serie blanca, es normal encontrar una leucocitosis, pero siempre sin desviación a la izquierda. Y en cuanto a las plaquetas, también están aumentadas y aumentada también la coagulación. Recordad que el embarazo es una situación protrombótica, está preparando a la mujer para la pérdida de sangre que va a acontecer durante el parto. Vamos a contestar una serie de preguntas para hacernos idea de otros cambios que ocurren durante la gestación. La primera nos pregunta sobre las alteraciones analíticas que pueden acontecer a nivel hepático. Un aumento de la bilirrubina, un aumento de la GOT, de la GGT, de la fosfatasa alcalina o la positividad de los anticuerpos de la hepatitis C. Recordar que a nivel de la función hepática, la fosfatasa alcalina aumenta de forma fisiológica. Es normal encontrarnos una fosfatasa alcalina casi 2 veces por encima de lo normal, igual que encontrar un aumento del colesterol total.
lo que desciende las proteínas totales y la colinesterasa. Pero recordar que nunca es fisiológico en una embarazada encontrar elevadas las transaminasas ni la bilirrubina. En esos casos debemos plantearnos alguna patología, o bien hepatitis o bien colestasis. Pero nunca es fisiológico encontrarnos las transaminasas elevadas ni la bilirrubina elevada. De forma general, esta pregunta engloba todo lo que hemos dicho. Dice, señale cuál de los siguientes hechos se considera una modificación fisiológica como consecuencia del embarazo. Aumento de la motilidad intestinal. No, lo que tienen las pacientes gestantes es una disminución de la motilidad intestinal por esa acción de la progesterona. Las pacientes gestantes tienden al estreñimiento. Esa progesterona a nivel del tracto intestinal además ralentiza el peristaltismo esofágico y disminuye el vaciamiento gástrico, lo cual aumenta el riesgo de reflujo y de pirosis gástrica. Disminución de la secreción de prolactina, disminución del volumen plasmático, disminución de la frecuencia cardíaca o incremento del filtrado glomerular. La que es correcta, como hemos dicho, es incremento del filtrado glomerular.